Estamos en el estudio Tu familia como Dios la quiere. Vamos a la enseñanza número 7. Bastante es bastante y demasiado es demasiado. Os invito a ir a Proverbios capítulo 12, versículo 23. ¿Estamos ahí? Leemos. Proverbios 12, 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Traducción del lenguaje actual dice: si realmente eres sabio, calla. Estamos en el tema de muchas palabras. El ser humano de muchas palabras. Entonces el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Traducción del lenguaje actual dice: si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su tontería. Con imprudencia, decía el pastor, con mi esposa e hijos, al no guardar mi conocimiento para mí, lo que digo no estará necesariamente en error, pero publico necedad. Distingamos bien uno que es profesor o que es predicador, necesita hablar lo necesario para que los temas estén bien entendidos. Porque es el deber del predicador, porque es el deber del maestro. Entrar en detalle de lo que va a explicar, pero no así con la familia. En la familia vamos a tener situaciones de participación o debemos buscar la situación de participar. Si yo como maestro perteneciente al ministerio del Evangelio voy a hablar o voy a evangelizar, llevo a otros hermanos que me están acompañando, instruyo a los que oyen de cómo es la situación para que tomen nota mis hermanos y de esa manera las próximas veces que vayan conmigo y tratemos el mismo tema, tengan participación. No se trata de que yo lleve la lección siempre y entonces ¿cuándo van a entrenarse aquellos que van a participar en la evangelización? Entonces, nosotros como cristianos, varones cristianos o mujeres cristianas, debemos de ir tomando bien estas cuestiones para que nuestra actuación sea agradable, sea entendible.
¿Cuándo me voy a guardar? ¿Cuándo voy a guardar mi sabiduría? La guardo para cuando me pregunten. Bueno, ¿qué entendimos por esta expresión que nos dice aquí la palabra? Y yo tengo que recurrir a esto que ya entendí, que ya lo he digerido, ya he alimentado de ello para ilustrar, pero no estrictamente lo necesario. ¿Surgen otras preguntas? Si no surgen, no tengo por qué estar diciendo yo más cosas al grado de que en lugar de que sea yo sabio, estoy diciendo cosas de necedad. Lo que digo en el seno de mi familia no estará necesariamente en error, pero publico necedad, en que digo demasiado o tomo demasiado tiempo para decirlo. El resultado es que no doy oportunidad a mi esposa y a mis hijos para que compartan sus perspectivas o sus experiencias. O ya he dicho lo que ellos iban a decir, o mi supuesta opinión de experto los ha obligado a refugiarse en el silencio. Si esto pasara de una manera regular, estaría estorbando el crecimiento de otros miembros de la familia y el desarrollo de las buenas relaciones familiares. ¿Entendieron? Le pregunto a mis alumnos, ¿entendieron? Y se quedan callados. A ver, pregúntenle. Y se quedan callados. Eso me indica a mí que no han entendido lo que yo les estoy explicando. Si no hacen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. Motivar. Una cosa es motivar y otra cosa es que yo me tome tan en serio mi papel. Bueno, yo la lección. El que la captó, bien, y el que no la captó, bien. No es así. Yo tengo que asegurarme que han entendido. A mis alumnos les pregunto, y aquí los jueves, el predicador pregunta, ¿qué entendieron? Y le da oportunidad, nos da oportunidad a todos para que podamos expresar. Si yo lo sé, se supone que yo lo sé porque ya tengo mucho tiempo, prefiero o debo preferir hermanos que están tomando el discipulado avanzado, o no lo saben o lo han entendido mal. Y entonces pregunta, a ver, ¿qué te dieron por acá? Y entonces da oportunidad de que los hermanos contesten. Entonces, muchas palabras también tiene la situación de ser egocéntrico. La abundancia de hablar egocéntrica es un tipo común de muchas palabras. Proverbios capítulo 27, versículo 2. Suri, por favor, lee. Hermana Suri.
Traducción del lenguaje actual dice, no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Porque de la humanidad, el hombre o la mujer lo lleva a tratar de buscar que digan, yo quiero oír, si soy egocéntrico, quiero que digan, ah, qué bien predica, dice, qué buena explicación. No es que yo realmente llegar al punto, sino que el punto al que yo estoy llegando es para que me reconozcan. Y eso habla no de que soy muy bueno, sino de que yo soy un necio, porque yo hablo de más. Cuando están involucrados en conversaciones con otras personas, el tema mayor es ellos mismos. Hablan de sus problemas, de sus dolores, de sus éxitos, de sus adquisiciones, de sus victorias, de su educación. El 95% de la conversación es yo y mí. Es preferible para el predicador no hablar tanto de su vida o de los casos que él ya sabe o que ha tenido. Y si lo vemos, las predicaciones de este tipo no se refieren a yo hago, yo he hecho, yo viví, como comúnmente muchos predicadores se refieren a unas enseñanzas, pero hablando específicamente de él, de lo bueno que ha sido, de los grandes negocios que ha hecho, de los grandes momentos que ha compartido. No. Pablo ahora lo sabemos, fue llevado al cielo. Y no dice, yo estuve ya en el cielo y vi y escuché y me constaté. No dice eso. Pierde interés una conversación de ese tipo. Al principio pueden tener unas historias interesantes y las gentes son atraídos a ellos, pero después de un rato se dan cuenta de que son egocéntricos. Sus relaciones con otros son ahora superficiales y torpes. Es decir, meterse en la vida de alguien que está enamorado de sí mismo. ¿Qué nos recomienda a nosotros cristianos nuestro control? En el hablar, en el actuar, en el modo de vestir, en el modo de orar. Proverbios capítulo 25, versículo 27. Hermana María Félix, si me hace favor. Perdón. 25, 27. Proverbios 25, 27. Comer mucha miel comer mucho miel
no es bueno. La miel es muy sabrosa, ¿no? Y hace muy bien, hace mucho bien. Es medicinal. Pero comer mucho de todo, en lugar de ser una cosa buena, resulta desagradable y en un momento dado hasta dañino. Lenguaje actual dice, tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Y en muchas palabras eso anda buscando. ¿Cuáles son las causas de muchas palabras? El orgullo es uno de ellos. ¿Por qué algunas personas se habitúan a muchas palabras? ¿Por qué? Una razón es el orgullo. Hablar excesivamente puede reflejar el deseo de ser la luz del proyector, del teatro, fanfarronear, monopolizar conversaciones y chismear. Son maneras de proyectarse uno mismo. Estamos platicando y dos o tres personas y uno agarra el micrófono y no lo suelta, ¿verdad? Y se lleva el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene mucho orgullo, es orgulloso. Cuando uno escucha a otros con atención, sin interrumpirla ni dejar vagar su mente, está manifestando respeto hacia la otra persona. Escuchar requiere a veces humildad porque la luz está en la otra persona. Por otro lado, cuando una persona domina una conversación, es como si dijera, merezco que todos se enfoquen en mí. Véanme cómo soy. ¿Cómo? Soy el único que tiene algo que vale la pena decir. Soy tan importante, tan conocedor, tan interesante que tengo el derecho de hablar todo el tiempo. O la mayoría, si no, los callo y yo me llevo la conversación hasta el final. Es orgullo. Y este camino. Es egoísta, en muchas palabras. Donde hay orgullo también existe el egoísmo. Una persona de muchas palabras que conozco es experta en maniobrar todas las conversaciones de su familia a fin de que encuadren con su agenda. ¿Qué quiere decir eso? Que estén de acuerdo con lo que tiene y que estén de acuerdo con el tiempo que quiere dedicarle a esa conversación. Aunque meterse o pretende tener interés en las opiniones o perspectivas de su esposa o sus hijos, en la realidad, en la práctica, o apaga lo que ellos tienen que decir o los echa a un lado como si carecieran de valor. Es una ilustración vívida del necio. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Proverbios 18, 2. ¿Está ahí, Martita? Adelante. Traducción del lenguaje actual dice, al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. ¿Y qué sabe el tonto? No sabe nada. Su estilo de comunicación en el hogar es una violación descarada de la admonición de la Escritura. No nos interesa aprender, queremos permanecer tontos.
Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Quién de las tres la tiene? Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Ninguna de las tres? No la hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior de cada uno, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por la de otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como que dice, como superiores a él mismo. Eso se llama humildad. Y si en mi corazón está la expresión de no sentirme superior aquí a mis hermanos o a mis interlocutores, voy por buen sendero, voy por buen camino. Dios habla hoy, nos dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. El 4. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Algunas personas que son de muchas palabras tienen temor al silencio. Piensan que el silencio es malo, así que las conversaciones con pausas los torna ansiosos. Sienten que tienen la responsabilidad de mantener activa la conversación y si no lo hacen, la gente va a pensar que son tontos. Nos importa el qué dirán. Nosotros debemos estar ciertos de lo que somos. Sí, soy el maestro, pero soy superior. Guárdatelo, José Juan, guárdatelo. Y guárdate estas palabras que son muy sabias para que no se te eleve el ego y el orgullo. Así mantienes a raya a eso que tienes adentro que trata de salir y trata de mostrar el lado triste que puedes tener en tu corazón. Hablan de lo que sea, sin importar si es irrelevante. Puede ser la queja de sus problemas personales o quejas de los problemas de otros o del mundo. A veces son mucha hablar, toma la forma de chisme. Generalmente su serpentear verbal es negativo y parecen expertos en descubrir la maldad y buscar culpables. Ese miembro que tenemos es muy dañino, muy dañino, y lo debemos de mantener a raya. Si nosotros tenemos una conversación y nuestro interlocutor empieza a hablar mal de la gente, no vale que nosotros estemos escuchando o tener diálogo con ellos. Porque si estoy transgrediendo la palabra de mi Dios que dice que yo no hable mal de nadie, absolutamente de nadie. Otros se encargarán de hablar mal de esa persona si en verdad hay algo malo en su corazón. Y ciertamente nosotros como humanos tenemos algo malo. Vamos a vivir tres juicios. Uno,
el juicio de los que me oyen. En mi forma de hablar, en mi forma de comportar, se van a hacer algo o van a tener un pensamiento de mí de acuerdo con lo que yo hago y con lo que estoy diciendo. Por eso es que tengo que ser muy cuidadoso en las palabras que digo. Primer juicio. Segundo juicio. Yo me tengo que analizar yo mismo. Y no tener misericordia de mí. No justificar mi forma de ser. Así soy. Y si me quiere mi esposa, así. Y si no me quiere mi esposa, me da igual. Y lo mismo con mis hijos y lo mismo con los que me oyen. Decía yo, ¿qué dice el maestro? Bueno, yo ya les di la cátedra de este día. ¿La cacharon? Bien. Y si no la cacharon, pues lo siento mucho. Pero así no es. Si yo hablo muy bien de mí, no está bien. Y si yo hablo mal de alguien, pues está peor todavía. Debemos ser humildes. Proverbios capítulo 16, versículo 27. Hermana Celina Bautista. Proverbios capítulo 16, versículo 27. El hombre perverso cava en busca de mal, y los labios hay como llama de fuego. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Cuando tenemos plática con alguien, rascamos buscando el mal de esa persona o de otras personas que están de las cuales estamos hablando. Somos buscadores del mal, somos buscadores de los errores de mis hermanos o de los errores de la gente que nos rodea. Quiere decir que tienes el corazón enfermo o Juan. Cualquier cosa para apaciguar su ansiedad social, su hablar incesante, es un síntoma de un problema muy profundo. Las personas solas también se convierten frecuentemente en gente de muchas palabras. Este era sin duda el caso de una damita llamada María. Su relación con su esposo había sido siempre superficial, aunque deseaba compañerismo genuino con él, quería que fueran coherederos de la gracia, tanto en la práctica como en la teoría. Se sentía sola. Tenía marido, pero se sentía sola por alguna razón. Pero su esposo no mostraba nada de interés, parecía apático o casi todo, incluyendo hacia María. Se iba a trabajar y regresaba a casa, cenaba, miraba la televisión y se acostaba. Al otro día era lo mismo, la misma rutina. La insatisfacción de María empezó muy al principio de su matrimonio. Ya tengo a la paloma, ya la tengo aquí, ya me pertenece. Entonces,
esas atenciones que yo mostraba cuando éramos novios, se acabaron porque ya la tengo, entonces ya no hay necesidad de tanta gentileza ni de ser un esposo atento, un esposo amante, un esposo comprensible, un esposo que sabe escuchar y que tolera los errores del comportamiento, del hablar de su esposa y viceversa. Deseosa de que su esposo se convirtiera en su amigo, no sabía cómo cerrar el espacio entre ellos y vencer la soledad que tenía. María trataba de resolver este problema con palabras. Hablaba en la mesa cuando comían, en la sala, cuando él trataba de ver la televisión, cuando iban de viaje en el auto. Al principio su esposo parecía hacerle caso, pero después ya nada más la toleraba y dejaba de escucharle. Sin saber qué más hacer, María subía el volumen de su voz en un intento sin éxito de vencer su soledad. ¿Sí? ¿Han platicado con personas que de esa manera? ¿O están solos? Y quieren ser escuchadas y, bueno, quieren que alguien las oiga o alguien como normalmente sucede. O no está Cristo en su corazón, o está Cristo en el corazón, pero no está arraigado bien en ese corazón. Porque qué bonito, ¿verdad? Decirme que soy de los salvos. Y digan lo que digan o hagan lo que quieran, pero yo soy en el libro de la vida. Pues cuidado, José Juan, porque con ese comportamiento que estás mostrando en tu modo de platicar y en tu modo de compartir, pues a lo mejor el pecado que tienes en tu corazón es grande y grave. Decía una persona, conocía a un varón que vivía solo, como hay muchos, y tiene sus razones. Ese varón luego llamaba por teléfono y córtale el teléfono porque se aventaba diálogos de 30 o de 45 minutos solito. Y ahí estaba la persona del otro lado aguantando. Y ojalá pues su plática fuera como de esta damita, ¿no? Quería tener compañerismo y buscaba la manera, pero al final de cuentas que levantaba la voz, creo que no me estás escuchando. Muchas palabras son frecuentemente producto de su pasado. Si en una familia uno de los padres o los dos vocifera constantemente delante de los hijos, el niño, ¿a qué aprende? A vociferar también, ¿no? ¿Por qué lo hace el niño? Pues porque sigue el ejemplo de los padres.
pasamos a un hogar y el niño empieza a decir, o la niña empieza a decir necedades y media y picardías y demás. Y se pregunta a la persona que está viendo y oyendo el comportamiento de los pequeños, que está reflejando el comportamiento que quieren ocultar los padres, de cómo se tratan entre ellos mismos, en la mesa y en todo lugar. Esa es la forma real de lo que hay en el seno del hogar de ese niño. Y ya se vuelve costumbre, porque ese es el trato que hay en la casa. Puede que nunca comprenda que ha adquirido un hábito malo, pues al seguir sus modelos de cómo actuar, considera que vociferar es algo natural, ese es el lenguaje de nosotros, esta es nuestra forma de comportar. Bueno, ¿por qué el niño llega a la casa ajena y destruye y quiebra y rompe las cosas? Pues porque en su casa no hay quien le llame la atención. Algunos padres dicen, esta es su casa, y puede hacer mi hija o mi hijo lo que quiera porque para eso trabajo yo. Y bueno, pues si los padres están financiando o costeando el mal comportamiento de sus hijos, pues está bien, o para ellos está bien, pero no, esa costumbre que tiene, el comportamiento de él, lo tiene en la casa ajena. Y lógicamente que los que viven en esa casa se dan cuenta que hay algo que no está funcionando bien en esa familia. Un hábito es algo que hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces mis hermanos se sorprenden cuando les señalo hábitos como el de muchas palabras en su comportamiento. En una situación que me presentaron, decía el pastor, el esposo abusaba verbalmente de su esposa y de sus hijos. Los presionaba constantemente, al parecer quería convertirlos en clones del mismo. Y es una cosa que normalmente vemos en los hogares del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo. Porque si queremos nosotros aplicar, corregir a las gentes del mundo con los procedimientos cristianos, estamos perdidos. Porque no estamos dando muestras de que conocemos a las gentes que son del mundo y a las gentes que son mis hermanos. Y no aplican, no funcionan las soluciones que se da a la gente del mundo, precisamente porque no son espirituales, son carnales. Y varios cristianos que están en carnalidad echan por la borda los consejos que la palabra de nuestro Dios nos da. No comprendía la razón para que ella quisiera irse del hogar con sus hijos. Dio ilustración tras ilustración de cómo había tratado de ser amoroso, considerado. Él pensaba que siempre estaba dispuesto a escuchar a su esposa, pocas veces o nunca hacía nada sin su consentimiento. Esa es la posición de nuestro matrimonio y de nuestro hogar. Porque Dios no nos dio esclavas, ni nos dio esclavo. Dios nos dio una compañera idónea y un esposo que está dispuesto a dar la vida por ella.
Esa es la traducción. Y si no estamos sintonizadas en esa manera, pues necesitamos aplicarnos en conocer lo que nuestro Padre, nuestro Dios, nos manifiesta de cómo me debo de comportar. Él decía que los amaba profundamente y todo lo que él quería, dijo, era tener un hogar bíblico. Durante las sesiones de consejería los observé, dice pastor, practicando varias veces, varias formas de muchas palabras, incluyendo palabras defensivas y fastidiosas. Tenía justificación para todo lo no bíblico o egoísta que él o en lo que él se había convertido. Cuando había una diferencia de opinión, pedía la oportunidad para explicar su posición, vez tras vez, con la esperanza de convencer a los demás de su propio punto de vista. No siempre vamos a tener la razón, no siempre lo vamos a tener. Pero si yo soy necio, yo siempre voy a creer que yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. Y la gente se ríe de mí. En otras ocasiones lloraba a lágrima abierta y a veces rogaba que estuviéramos de acuerdo con su perspectiva, aunque era sin duda una persona de muchas palabras, estaba ciego a los hábitos que él había adquirido o que había traído desde fuera a su matrimonio y que le estaban causando mucho daño. Cuando decimos que es un choque de dos universos que son completamente distintos, quiere decir que venimos al matrimonio con defectos, indudablemente, con formas de hablar, con formas de comportarnos, con formas de comer. Y nos tenemos que educarnos mutuamente, no criticarnos, sino ayudar. De él con su familia. Por algunas semanas, al fin se dio cuenta de lo que hacía y lo reconoció y prometió cambiar su papel. Segundo juicio. Me tengo que analizar, me tengo que revisar, tengo que ver mi forma de ser y de ser crítico. No hacer justificaciones de todas las acciones que están demostrando mi ineptitud y mi falta de carácter, mi falta de fe. Sí, soy un poco chismoso, pero no tanto. No todos los que son de muchas palabras admiten reconocer lo dañino que es este hábito. Este hombre sí lo hizo y pudo trabajar en revertir el impacto negativo que su hábito había hecho estragos en su familia. Cuando una mujer se quiere ir del hogar, tiene mucho que ver esto. Y lo malo es que el marido del mundo le cuenta esa edad. Y piensa mal, no de sí mismo, sino piensa mal de su compañera. ¿Qué tiene?
ese que tiene otra. Una mujer inmadura luego se va por las cuestiones del mundo y le hace unas escenas que seguramente muchos de ustedes han visto. No escuchan las muchas palabras. No tener deseos de escuchar puede precipitar que haya muchas palabras. El escenario en muchos lugares es uno que es bueno oír, es buen oidor, anima a los otros miembros de la familia a sermonear, o sea, a reñir. Si una esposa estuviera segura de que su esposo va a escuchar su mensaje a la primera vez, no necesitaría repetirlo. Esto no excusa su reñir, porque la Biblia prohíbe tal forma de hablar y de comportarse. Entonces, cuando el matrimonio llega a crisis, se tiene que preguntar él o ella, o los dos, qué está pasando con la situación de crisis en su corazón. Porque bueno, sí tenemos que ver y de alguna manera comprender a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque tienen poco tiempo de casados. Pero si ya pasaron 5 o 10 años, ya tiempo más que suficiente para saber por dónde vamos caminando. Ya nos analizamos, no ya analicé a mi esposa, no, así no es. Ya me analicé a mí mismo y veo que estoy fallando en esta situación o en esta postura. Porque se supone que estoy comiendo del rollo y ese rollo me está llevando a la madurez espiritual que se requiere para poder llevar nuestro matrimonio hacia adelante. Y viceversa. Y es muy triste ver la ruptura de dos cristianos. Es muy doloroso. ¿Y qué dicen? Ella tiene la culpa. ¿Y ella qué dice? Él tiene la culpa. O sea, no hay reconocimiento de que hemos fallado. ¿Por qué? Porque no estamos en las cosas de nuestro Dios como debe de ser. Del mundo natural, porque sabemos que va con el pensamiento de que ella me tiene que hacer feliz y ella dice también lo mismo, él me tiene que hacer feliz. Una cosa es que ella diga yo lo voy a hacer feliz y él diga yo la voy a hacer feliz, a que ella diga él me tiene que hacer feliz y él diga ella me tiene que hacer feliz. Quiere decir que Cristo no está en su corazón, ni Cristo está en medio de ese matrimonio. Y un cristiano se convierte en necio si quiere aplicar las situaciones espirituales en un matrimonio que no conoce a Cristo. Primero tiene que conocer a Cristo, nacer de nuevo, y entonces adquirimos la forma de hablar. Adquirimos para nosotros, para nuestro matrimonio, la forma de comportarnos como cristianos. Sabiendo que la autoridad de Cristo va a frenar mi forma egocéntrica de hablar y de actuar. Pero explica la tendencia de una persona de tratar de compensar la falta de atención del otro, hablando de más. Así que una manera de evitar las muchas palabras es escuchar bien la primera vez.
Vamos al matrimonio, vamos a poner las reglas del juego. No que pasen unos 5 años y entonces ya las cosas ya llegaron a una degradación tal que yo ya no quiero saber nada, porque tú no te preocupaste desde el principio de poner las reglas del juego junto con ella o ella junto con él. Entonces, esto de escuchar bien la primera vez indica que no es no quiero, o te vas a comportar de esta manera. No es bueno que yo voy al trabajo y regreso y tú no estás en tu casa. No es bueno. Y no es bueno tú, varón, que yo aquí estoy esperándote con la comida y resulta con que ya vienes comido en la casa de tu señora madre. No es bueno. Pero nos debemos de hablar. Entonces, el hablar excesivo, y con esto voy a terminar, puede ser un instrumento de control. Algunas personas creen que si permiten que los demás hablen, pierden el control. Pueden introducir un tema del que ellos no saben, nada más, o una pregunta que la incomode o que los incomode, y para prevenir esto ellos hablan tanto que nadie más tiene oportunidad de conducir la conversación mientras ellos tienen el control, se sienten seguros. No le doy preocupación a mi esposa porque es una neófita, porque no conoce nada de la escritura o conoce muy poco. Eso no habla mal de ella, eso habla mal de ti porque no te has esforzado en instruirla, en enseñarla y capacitarla de tal manera que los dos hablen el mismo lenguaje, porque estás muy ocupado, porque estás muy trabajado, porque tú, damita, estás fastidiada de estar lidiando con los niños todo el día. Cuando hablamos aquí de darnos nuestro tiempo, darle tiempo a las cosas que tenemos que vivir, ya lo hablamos. A ver, el domingo no hay excusa. No, que va a venir mi compadre o va a venir mi abuelita o quien sea, una persona que yo estimo. Entonces, no vamos a la congregación, no me digas. ¿Por qué no dices, va a venir y voy a invitarlo que me acompañe? Nos da pena de que sepan que somos cristianos. Estamos allí, graves situaciones. No saben que por el hecho de acompañarnos, Dios tiene preparado algo para esa persona que vino, que yo traje. No le quiero hablar de Cristo, llévalo, no, diga, ven, yo estoy acá en esa congregación y le da la dirección y, Señor, ya, pero ya hice la lucha, tráelo, porque normalmente cuando viene de visita no viene una persona sola. Si son matrimonios, viene con su matrimonio. Sí, después de la reunión no va a pasar nada. Salimos edificados, yo con mi esposa y mi familia, y aquellos corazones que no han oído de la palabra del Señor, ese día Dios les va a poner en su corazón la primera semilla o el primer flagelo para que ellos salgan que reflexionando en la palabra que Dios les habló todavía. Tiempo promedio. Dinero.
El gobierno va a dar beca universal para preprimarios, para primarios, para secundarios. ¿Y para qué es esa beca? Está premiando a los niños para que cuando llegue la beca el niño diga, es mi dinero, y la mamá diga, sí, el papá también. Ese es el dinero de ella, ella se lo ganó o él se lo ganó. Así es. ¿Para qué da? ¿Para qué da? Se da el dinero de nosotros mismos, porque ese dinero es de los impuestos que nosotros pagamos. Y pagamos impuestos. Pero si no pagamos impuestos y debemos de pagarlos, pues estamos mal desde el principio. Es para la educación de su hijo y las necesidades fundamentales del niño que recibe la beca. No tiene derecho de... Yo ya no me voy a meter, así como lo cobras, se lo doy y él o ella que hagan lo que quieran. No, eso no da el Señor, Flor. No da el Señor recursos para que la gente haga lo que quiera. Tiene una finalidad. Y es que esa familia se sustente en los principios de Él. Y si encontramos una familia donde la mamá dice o el papá dice que tienen derecho a eso, pues necesitan revisar su situación espiritual porque así las cosas no funcionan. Tiempo para mi Señor. Tiempo para divertirnos. Tiempo para trabajar. Para todo el Señor nos da tiempo. Es que trabajo mucho y no tengo tiempo de venir a la congregación. Estás perdido. Es que no tengo que atender otras cosas. Estoy en un equipo de fútbol y pues los domingos tengo que jugar con mi equipo. Por eso no vengo a la congregación, ni puedo traer a mis hijos a la congregación. O le digo a mi esposa que los lleve. ¿Estás mal? ¿Estás mal? Por su parte. Tal vez una esposa tema que su esposo quiere hablar de temas que ella quiere evitar, como finanzas, o sexo, o disciplina, o los niños, y considera que discutirlos sería muy doloroso. Finanzas, ¿por qué? Porque el esposo lo ve, Dios envía dinero para su casa, pero él debe estar atento en cómo va el vaivén de los gastos que se ocasiona tan solo la alimentación. Todos los días, o todo el tiempo, o mucha parte del tiempo, o hay temporadas en que suben mucho las cosas y el papá piensa que con los 500 o los 1000 pesos, o lo que da, le va a alcanzar. Los hijos crecen, los gastos crecen. Y si aunamos a eso, a que aumenta el precio de los alimentos y el papá piensa que con eso, es como la mamá no protesta, piensa que está contenta y que todo está bien, lo que no se da cuenta que expone a su esposa a pedir prestado o fiado en la tienda de frente. Y llega el momento en que debe tanto la esposa en la tienda, que esté ya empeñada. Y entonces cuando llega el momento de ver por qué está afligida la esposa, no se da cuenta que él la orilló a esas situaciones porque no está pendiente de lo que en verdad significa dentro del hogar.
Sus muchas palabras es un instrumento protector, una diversión que le ayuda a controlar los temas que no desea enfrentar. En mi tiempo de jóvenes, que ya llovió, ¿verdad? Que decía al ama de casa, ve a la tienda y dile que me manden sopa o aceite y que nos apunten en una libreta. Y a entender que iba a una libreta y ahí iba a comprar. Llega el momento que la esposa está dispuesta a que, si es una esposa joven, que tiene gracia, es bonita, el tendero, pues aquí me cobro. Falta de diálogo. Cristo no está ahí. Esposa mía, yo gano tanto. Yo voy a procurar que no te falte nada, pero nuestro presupuesto es hasta aquí. Así que no, si lo tenemos, no lo comemos, y si no lo tenemos, nos aguantamos. Pero no vamos a exponer nuestra situación espiritual, nuestra situación matrimonial, porque pues, tenemos el hábito de salir a comer y gastarnos 500, 600 o 1000 pesos en la comida y queremos que cada semana, y lo da el presupuesto, lo gastamos. Pero si no da el presupuesto, ¿cómo? Solamente la palabra de Cristo y solamente escuchando los consejos que Cristo nos da. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.